Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar con nuestro estudio al respecto de la historia del cristianismo y en concreto vamos a hablar del surgimiento del cristianismo y los acontecimientos que fueron desencadenándose para permitir que surgiese esta nueva religión. En estos vídeos, como ya he dicho en otras ocasiones, no busco hacer un estudio pormenorizado de todos los acontecimientos que tuvieron lugar para la formación y el surgimiento del cristianismo, sino que nos vamos a centrar en aquellos hechos más destacados y en aquellos hechos que permitieron ir creando toda la dogmática cristiana, para identificar las épocas en las que esta dogmática fue creándose, el impacto que tuvo en el surgimiento del cristianismo y si esa dogmática, esas ideas, coinciden con las propuestas del espiritismo. Porque, como ya he dicho en otras ocasiones, la única forma en la que podemos afirmar o negar que el espiritismo es cristiano es comparándolo con las bases ideológicas y teológicas que tenía el cristianismo en sus inicios. Por lo tanto, en estos vídeos vamos a ver todos estos acontecimientos y vamos a ir identificándolos o no con los principios espíritas. En el vídeo anterior voy a hacer una breve reseña a él, aunque yo les aconsejaría que si no lo han visto, antes de ver este lo visualizaran, porque les va a permitir entender en su contexto lo que vamos a decir a lo largo de este vídeo. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la muerte de Jesús y cómo tras su muerte los seguidores lo abandonaron. Y no solo que lo abandonaron, sino que los seguidores se dispersan. Aunque históricamente se ha dicho que es el miedo el que llevó a los seguidores de Jesús a abandonarlo, actualmente se sabe que pudo haber miedo, pero que las razones fundamentales por las que Jesús se ve abandonado y el grupo se disuelve tras su muerte fue que se vieron frustradas sus esperanzas mesiánicas. Hay que pensar que ese grupo era un grupo de judíos que habían visto en Jesús el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y esto lo vimos y lo analizamos en el vídeo anterior. Luego, si ese Mesías que debía librar al pueblo de Israel de la opresión de los conquistadores es atrapado y muere en la cruz, lógicamente ese Mesías ya no puede cumplir su misión y por lo tanto las esperanzas mesiánicas del grupo se vieron frustradas. Y esto hizo que los seguidores abandonaran a Jesús y a la vez hizo que el grupo se disolviera. Pero lo cierto es que unos días después, ese grupo que había visto sus esperanzas frustradas vuelve a reorganizarse y vuelve a proclamar que Jesús es realmente el verdadero Mesías del pueblo de Israel. ¿Qué aconteció para que esto sucediese? ¿Qué aconteció para que este grupo cambiase de opinión al respecto del mesianismo de Jesús? Aquí toda la investigación histórica al respecto del surgimiento del cristianismo es unánime. El hecho desencadenante que permite que este grupo se vuelva a reorganizar y empiece a construir el cristianismo fue la resurrección de Jesús. Y ojo, cuando decimos la resurrección de Jesús, no estamos diciendo que realmente Jesús resucitara. Debemos referirnos a la creencia, a la convicción absoluta que tenían sus seguidores de que su maestro, ahora ya su Mesías, había resucitado. Es gracias a la resurrección de Jesús que sus esperanzas mesiánicas vuelven a florecer y es gracias a este hecho que el cristianismo se desarrolla. De hecho, actualmente cualquier investigador o investigadora a quien le pregunten les va a decir que es la resurrección de Jesús la base ideológica y teológica del cristianismo. Sin esa resurrección no existiría, por lo tanto, cristianismo. Ahora bien, el tema de la resurrección es un tema complejo, porque ¿cómo podemos abordar el tema de la resurrección desde una visión histórica?
Para que algo pueda considerarse históricamente o científicamente, debe ser algo que se haya repetido en la humanidad. Un acontecimiento único que además no puede comprobarse, no puede ser considerado ni científicamente ni históricamente. Por lo tanto, dentro de la investigación especializada, dentro de la investigación científica que se ocupa del surgimiento del cristianismo, dentro de la historiografía de este surgimiento, existen dos posiciones bien diferenciadas. Una de ellas dice que todo el tema de la resurrección es un invento de los evangelistas y de los seguidores de Jesús. Se apunta principalmente a Pablo de Tarso. Ellos consideran que la resurrección no es real, que los relatos de los evangelios al respecto de la resurrección son diversos y contradictorios, y que todo no pasa de una invención de los primeros cristianos para dar seguimiento a sus ideas. Pero dentro de la investigación también hay otro grupo que considera que obviamente la resurrección no fue real, que la narración es ficticia, pero que tiene como base un acontecimiento concreto que dio pie a esa creencia. Y ese acontecimiento, ese hecho, podría explicarse, según estos investigadores e investigadoras, por intermedio de una alucinación. Ellos consideran que es posible que alguien creyera ver a Jesús, divulgara la idea y muchas personas autosugestionándose tuvieran una experiencia de alucinación, que creyeran ver a Jesús y empezaran a difundir la idea de que él había resucitado. ¿Qué opina el espiritismo? En el espiritismo tenemos la misma idea que en la investigación histórica, es decir, en el espiritismo consideramos que la resurrección no fue un hecho real, es decir, que Jesús no resucitó. También, si analizamos con criterio, con espíritu crítico, con espíritu analítico y racional, cómo está narrada la resurrección de Jesús en los evangelios, vamos a identificar que el relato está acomodado por los evangelistas, que amplificaron una serie de acontecimientos para adaptarlos a sus ideas. Uno de ellos podría ser la desaparición del cuerpo de Jesús. Pero el espiritismo difiere al respecto de la ciencia histórica en este asunto, en que no considera que la aparición de Jesús a sus seguidores sea producto de una alucinación, sino producto de la materialización de un espíritu. De esta forma, lo que vieron los seguidores de Jesús fue realmente a Jesús, fue realmente al espíritu de Jesús, aunque interpretaron que realmente Jesús había resucitado. Por lo tanto, el espiritismo tiene la misma línea en cuanto a la posibilidad de la resurrección que tiene la ciencia histórica, pero el espiritismo explica lo que vieron los seguidores de Jesús de una forma diferente a como lo explica la ciencia histórica. Es por eso que decimos que el espiritismo tiene mucho que aportar para la comprensión de los textos de estas obras, de los textos de los evangelios, de los textos del Nuevo Testamento, y no solo de los evangelios y del Nuevo Testamento, sino de cualquier obra que viene de la antigüedad. El espiritismo puede, por intermedio de la investigación que ha hecho de la paranormalidad humana y de la mediunidad, explicar muchos hechos que permanecen inexplicables por intermedio de la exégesis, de la ciencia histórica, por intermedio de la crítica textual, por intermedio de la filología. Pero para que podamos dar esa explicación, tenemos que hacerlo con sensatez, con criterio racional y con sentido crítico de lo que es histórico y de lo que es ahistórico. Por lo tanto, el espiritismo se posiciona del lado de la ciencia, negando que Jesús resucitase, pero da una explicación distinta de la ciencia o de la ciencia histórica al respecto de qué es lo que vieron los seguidores de Jesús.
La pregunta clave en este vídeo es ¿cómo entendieron los seguidores de Jesús su resurrección? ¿Pensaron que era un espíritu materializado como piensa el espiritismo y la entendieron desde un punto de vista espiritual? ¿O creían que realmente Jesús había resucitado? Yo personalmente he encontrado dentro del movimiento espírita ambas opiniones. Por supuesto, yo considero que los seguidores de Jesús no tenían ni idea de lo que el espiritismo propone y que ellos creían que realmente Jesús había resucitado. Y si analizamos los textos que tenemos, es decir, si analizamos los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, vamos a ver que el convencimiento de los seguidores de Jesús al respecto de su resurrección era un convencimiento total. Vamos a analizar, por ejemplo, Lucas 24, 36, 43 y vamos a ver qué es lo que pensaban los seguidores de Jesús al respecto de su resurrección. Leemos. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, porque soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Yo creo que la narración es muy poderosa. Es obvio que Lucas no está narrando un hecho real. Lo que está narrando Lucas es una acomodación para expresar su idea al respecto de la resurrección de Jesús. Él, posiblemente había una tradición oral real que decía que Jesús se había aparecido a sus discípulos, posiblemente esa tradición decía que los discípulos podían haberlo tocado, podían haberlo palpado, lo que está dentro de una explicación espírita, y entonces Lucas acomoda estos hechos para expresar su idea al respecto de la resurrección. Y fíjense cómo lo hace, dejando claro que Jesús no se trataba de un espíritu, dejando claro que lo que tenían delante era un ser real, un ser con carne, con huesos, un ser que podía comer y que por lo tanto no podía ser un espíritu. Fíjense, dice: cuando Jesús se aparece, ellos se asustan y se sobresaltan. ¿Por qué? Porque creían ver a un espíritu. Es algo muy común en los evangelios y es algo propio de la época en la que los seguidores de Jesús vivían. En los evangelios, en determinadas oportunidades, cuando los discípulos de Jesús creen ver a un espíritu o espíritus, siempre tienen la misma reacción. Se asustan, quedan con mucho temor, con mucho miedo, porque era el concepto general al respecto de los fantasmas, de los espíritus, de las apariciones en la época de Jesús. Aquí el evangelista quiere dejar muy claro que no se trataba de un espíritu el que se había aparecido. Por eso, cuando los seguidores de Jesús se asustan, tienen miedo por creer ver un espíritu, Jesús los tranquiliza. Entonces Jesús les dice: «Soy yo». No es un fantasma, no es un ser abstracto, no es un ser indefinido, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Aquí el evangelista es claro. El evangelista lo que busca es dejar fuera de toda duda que Jesús había resucitado realmente con su cuerpo, con su carne y con sus huesos. E incluso explica cómo le dan de comer, come. Porque un espíritu, para la época de Jesús, obviamente no podía comerse un pescado. Entonces, repitiendo, esta narración de Lucas, que obviamente es una narración que puede tener una base oral real, pero que está acomodada para expresar un concepto teológico, demuestra claramente, sin ningún género de duda, que los seguidores de Jesús consideraban que Jesús había resucitado carnalmente. Un poco más adelante, en el libro de Hechos y por ejemplo en la primera carta de los Corintios,
vamos a encontrar también una idea que es muy importante y que apunta claramente a que ellos pensaban que Jesús había resucitado. En Hechos tenemos que el Cristo había de padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Y en Corintios tenemos lo mismo, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida. Fíjense cómo para tanto Hechos como para la primera de Corintios, la resurrección de Jesús fue un hecho singular, un hecho único en la historia de la humanidad. El primero en resucitar había sido Jesús. Si ellos hubiesen tenido un concepto al respecto de que la resurrección era simplemente una desencarnación, de que lo único que había pasado es que Jesús había desencarnado, había pasado al mundo espiritual y se había manifestado como un espíritu, como el espiritismo dice, no tiene sentido que digan que es el primero en resucitar. Porque hasta la época de Jesús todos los que habían muerto habían pasado por ese proceso. Por lo tanto, si nosotros vemos y analizamos todas y cada una de las referencias a la resurrección, tanto de los seguidores de Jesús, de las cartas paulinas, las obras de patrística, todas apuntan, sin ningún género de duda, a que los primeros cristianos consideraban que Jesús había resucitado carnalmente. Una idea que no concuerda para nada con la explicación que ofrece el espiritismo. Otro hecho que demuestra que para los seguidores de Jesús la resurrección había sido carnal fue la desaparición del cuerpo de Jesús, que es un relato totalmente ficticio, pero que tiene un componente teológico fundamental. Ese componente era la justificación de que su resurrección había sido carnal y por eso su cuerpo había desaparecido de la tumba. Como va a estar en la tumba si ha resucitado, si ha revivido. Por lo tanto, no hay duda de que los seguidores de Jesús consideraban que Jesús realmente había resucitado. Y era una necesidad para el movimiento cristiano, porque la esperanza mesiánica se reaviva precisamente porque consideran que Jesús sigue vivo. Posteriormente, con Pablo de Tarso, a esa muerte y a esa resurrección se le da un componente salvífico. Jesús, con su muerte y su resurrección, nos otorga la gracia y esa gracia es la que nos va a salvar. Esto se desarrolla en los primeros momentos del cristianismo primitivo y toma como base la muerte y la resurrección de Jesús para llegar a la salvación por la gracia. Conceptos que están presentes desde el inicio del cristianismo. Vemos, por lo tanto, que el espiritismo explica la resurrección de una forma diferente a la explicación que hacen los primeros cristianos y que hace el cristianismo. El espiritismo no ve en este hecho, porque es simplemente que Jesús desencarna y posteriormente se materializa a sus seguidores, no ve en este hecho ningún proceso de salvación para la humanidad. Por lo tanto, es absolutamente claro que el espiritismo tiene una idea distinta del cristianismo en este punto. Ya vimos en un vídeo anterior cómo el concepto mesiánico que puede tener el espiritismo al respecto de Jesús no concuerda para nada con el concepto que tenían los primeros cristianos y que tenía el cristianismo en sus inicios, y ahora estamos viendo que la piedra angular, la base de la fundación del cristianismo y el dogma fundamental sobre el que se sustenta el cristianismo también es enfocado de forma distinta por el espiritismo. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos afirmar que el espiritismo es cristiano cuando ninguno de los principios básicos del surgimiento del cristianismo y de la elaboración del dogma cristiano concuerdan con el enfoque que hace el espiritismo? A lo largo de esta serie
Vamos a seguir viendo otros puntos que se fueron desarrollando en los primeros pasos de vida cristiana y vamos a ver cómo ninguno de ellos encaja con la dialéctica del espiritismo y que es totalmente ahistórico y absurdo decir a día de hoy que el espiritismo es cristiano y que sólo desde la afirmación sistemática y dogmática se puede defender esta idea. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.